inicie la grabación. Les comparto pantalla. Perfecto. Vamos a esperar a ver. Pueden ver mi pantalla, muchachos. No. Ah, ok. Como que no, supuestamente se había activado, pero ahora. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, este es el ejercicio que teníamos pendiente, ¿verdad? Este es el de la varilla. Si recuerdan, nosotros leímos acerca del ejercicio, ¿verdad? Una varilla que tiene dos mitades, una mitad es de cobre, la otra mitad es de aluminio. Entonces, dice una varilla de cobre y una de aluminio de la misma longitud, ¿okay? Cada una tiene la misma longitud y área transversal se unen o extremo con extremo, como se muestra en la figura. El extremo de cobre se coloca en un horno que se mantiene a una temperatura constante de 225. ¿Ok? Serían 225 grados Celsius. Y el extremo de aluminio se coloca en un baño de hielo que se mantiene a una temperatura de 0 grados Celsius. Calcula la temperatura en el punto donde se unen las dos varillas. Entonces, fíjense bien, para que esta temperatura, ¿verdad? En el centro sea la misma, ¿verdad? La transferencia de calor de la varilla conjunta, ¿ok? Tiene que ser la misma, ¿verdad? Para que el mismo calor que se va transmitiendo de aquí hacia acá, luego pues se transmita de aquí hacia acá, ¿verdad? Y haya una temperatura común. La temperatura común en el centro solo va a suceder si la transferencia de calor en toda la varilla es la misma, ¿ok? Si la energía está fluyendo al mismo ritmo, en otras palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si en general, ¿verdad? Si esto es igual en toda la varilla, porque alguien quería entrar. Parece que ya logró entrar. Bueno, entonces si es igual en toda la varilla, y la varilla está compuesta por dos partes, es lo mismo, ¿verdad? Aquí nosotros digamos, bueno, la transferencia de calor que hay en la porción que es de cobre tiene que ser igual a la transferencia de calor en la porción de aluminio. ¿Ok? Eso es lo importante que tenemos que ver, ¿verdad? Si nosotros queremos que esa temperatura en el centro sea constante, eso quiere decir que la transferencia de calor también a lo largo de toda la varilla tiene que ser constante, ¿verdad? De lo contrario, pues nos encontraríamos por un lado que la varilla tendría, o sea, si se transfiere más calor, digamos, en la primera varilla que en la segunda, entonces la zona central tendría, pues, por un lado una temperatura, por otro lado otra temperatura, eventualmente, ¿verdad? Con el tiempo, esto debería de igualarse, ¿verdad? Y pues y tendríamos la situación en la que nosotros estamos hablando, en la cual la transferencia de calor a ambos lados es igual. Entonces, bueno, lo que ocupamos es que la transferencia de calor sea la misma, ¿verdad?
Bueno, y debido a que este tipo de transferencia de calor es conducción, nosotros sabemos que en general esta transferencia de calor está dada por K, ¿verdad? Por A, por T1 menos T2, ¿sí? Esto dividido entre la longitud de la barra. A la longitud de la barra, bueno, en general, esta es la fórmula general, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, por el lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a ponerle, eh, decir que el aluminio lo vamos a representar con el verde, el cobre con el rosado, ¿verdad? Entonces, por el lado izquierdo, ¿qué tengo yo? La transferencia de calor del cobre, ¿correcto? Entonces sería K, que es específico para el cobre, multiplicado por el área transversal, multiplicado por T1, que es la mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Si hay 225 acá y hay 0 al otro lado, espero que esta temperatura T del centro sea menor que 225, ¿verdad? O sea, la barra de 225 va a empezar a perder, bueno, la barra que tiene un lado a 225 debería de empezar a transferir calor perdiéndolo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo tendría acá sería le vamos a llamar T1 del cobre, que estos son los 225, menos T, que es la temperatura central, ¿verdad? La temperatura de la unión, ¿ok? Esto dividido entre, bueno, aquí podría llamarle yo área de cobre y dividirlo entre la longitud también del cobre, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a la misma expresión, pero para el aluminio, ¿verdad? Entonces sería el K del aluminio, ¿ok? El K del aluminio multiplicado por el área transversal del aluminio, multiplicado por las temperaturas, pero en este caso vamos a tener T como la temperatura mayor, ¿verdad? Deberíamos de poder ver que, bueno, en este caso este tiene un extremo helado, ¿verdad? Y el otro extremo pues va a estar a una mayor temperatura. Entonces la temperatura mayor va a ser la temperatura común, ¿verdad? T menos, le voy a llamar yo aquí T2, aluminio. Y esto pues obviamente dividido entre la longitud de la barra de aluminio. El ejercicio, ¿verdad? Me dicen a mí, lo vamos a poner aquí a la par. El ejercicio me ha dicho que el área transversal del cobre es igual al área transversal del aluminio y que la longitud de la barra de cobre también es igual a la longitud de la barra de aluminio. Fíjense bien que con esta igualdad, ¿verdad? Nosotros podemos fácilmente eliminar este, ¿verdad? Porque, bueno, está ambos lados y son el mismo, ¿verdad? Y eliminar este de acá, porque también está a ambos lados, ¿verdad? Y vale lo mismo. Con esto nosotros tendríamos entonces la siguiente expresión. K de cobre por temperatura 1 de cobre menos K de cobre por la temperatura central.
¿Ok? Esto tiene que ser igual a K de aluminio por la temperatura común menos el K de aluminio por lo cual es la temperatura 2 del aluminio, ¿verdad? ¿Para quién quiero despejar yo? Para T, correcto. Entonces voy a dejar en un lado de la ecuación todo lo que tenga T y en el otro lado de la ecuación voy a dejar todo lo que no tiene T. K del aluminio por T más, porque este está restando, va a pasar sumando, ¿verdad? K del cobre por T. Esos son los únicos dos elementos, ¿ok? Esos son los únicos dos elementos que tienen T. Entonces eso lo voy a dejar al lado derecho. Y al lado izquierdo dejo todo lo que no tenía T, que sería la de cobre, temperatura 1 de cobre, más, porque este está restando, pasa sumando, K de aluminio, temperatura 2 para el aluminio. Vamos a mejorar esto un poquito, ¿verdad? Hacer esto un poquito más abajo. Ahí. Bueno, y aquí ustedes pueden ver al lado derecho. Ahora ya voy a trabajar en un solo color. Al lado derecho, los dos elementos tienen T, correcto. Si los dos elementos tienen T, entonces T puede pasar como factor común. Y lo que yo tendría sería lo siguiente, ¿verdad? K del cobre, T1 del cobre, más K del aluminio, T2 del aluminio, es igual K del aluminio más K del cobre por la temperatura T. Y si despejo para T, T entonces me queda como K de cobre, temperatura 1 de cobre, más K de aluminio, temperatura 2 del aluminio. Esto dividido entre la suma de los K, ¿verdad? K de cobre más K del aluminio. ¿Hay alguna pregunta con el despeje, muchachos? ¿O con el planteamiento del ejercicio? Ok, lo que estoy buscando ahora es los valores, o sea, lo que voy a buscar son los valores de K, ¿verdad? Para el cobre y el aluminio. Usamos el de la tabla, esta tabla, ¿verdad? 19.5, los valores de la derecha, ¿ok? Los valores de la derecha, porque son los que están en joules por segundo, metro y Celsius, ¿verdad? Cobre es 380, aluminio es 200.
Voy a apuntarlo acá. Y el K de aluminio es de 200. ¿Ok? Con esto, entonces, simplemente ya es una cuestión de sustituir, ¿verdad? Este de acá vale 380. Este de acá vale 225. Este de acá vale 200, ¿verdad? Espérenme que está algo lenta la computadora, ¿verdad? Entonces, aquí. Este de acá es de 200. Y este de acá, la temperatura del cobre, del aluminio es de 0, ¿verdad? Estas son las temperaturas en los extremos. El cobre a 225, el aluminio a 0, ¿verdad? Y abajo tendríamos pues 380 y 200. O sea que me queda calcular esto, ¿verdad? 380, este está en joule sobre segundo metro. O bueno, sí, está en estas unidades, ¿verdad? Joule sobre segundo metro grados Celsius por la temperatura 2 es 25 grados Celsius. Si se fijan, este se cancela con este. Y lo dividimos entre 380 más 200. Y esto de abajo también está en joules sobre segundo metro por grado Celsius. Fíjense bien, joule está aquí y aquí, cancela. Segundo y metro está aquí y aquí, cancela. Y la única unidad que me queda es este grado Celsius, que está en el denominador de esto, que está en el denominador, ¿verdad? Entonces al final la respuesta final me queda en grados Celsius, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta laptop no tengo la aplicación de la calculadora, muchachos, así que ustedes me pueden ayudar también. Yo lo voy a hacer en mi celular. Ustedes verifiquen este cálculo también y tienen una calculadora a mano o igual en sus propios celulares pueden hacerlo. Yo lo estoy haciendo momentáneamente. 380 por 225 me da esto de arriba, lo voy a poner en gris, solo para que vayan ustedes. Esto de arriba me da 85.500. Ok. Y la parte de abajo, 380 más 200 da 580. Ok. Todo esto en grados Celsius. Y si hacemos ese último cálculo, ¿verdad? Nos da una respuesta de 147.4. ¿Okay? Entonces eso ya lo voy a poner aquí abajo. Ok, 147.4 grados Celsius. Esa va a ser la temperatura en el centro, ¿verdad? En esta unión de acá. Si nosotros queremos que la transferencia de calor sea, pues, de forma uniforme, ¿verdad? O sea, de la misma forma en una varilla que en la otra, de tal forma de que el mero centro va a tener la misma temperatura, ¿verdad? Me dice a mí que la temperatura va a ser 147. ¿Tiene sentido? Bueno, sí, sí tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque si se fijan, un extremo está a 225, el otro extremo está a 0, entonces sí tiene sentido nuestra respuesta. O sea, numéricamente por lo menos nosotros podemos decir que no está del todo mal, ¿verdad? Eso yo siempre les hago énfasis, ¿verdad? En que si bien ustedes cuando hacen un cálculo no pueden saber con exactitud si su respuesta está mala o si su respuesta está buena, por lo menos hay indicios a los cuales me dicen, ok, no ando tan mal. Y en este caso, pues me da una temperatura de 147.4, que es una temperatura que está entre 0 y 225, ¿verdad? Entonces, eso por lo menos me da a mí un indicio de que mi cálculo está, por lo menos no está del todo mal, ¿verdad? Claro, uno tendría que revisar su procedimiento, ¿verdad? Y ver si no tiene ningún problema ahí, pero por lo menos ahí ustedes tienen un poquito más de seguridad. Ahora, caso contrario, ¿verdad? Digamos que ustedes hacen el cálculo y esto les da negativo 10. No tendría nada de sentido decir de que la temperatura común aquí va a ser negativo 10 porque un lado está 0 y el otro lado está 25, ¿verdad? Entonces, obviamente no. Nosotros esperamos que, en general, si yo voy partiendo la barra, en parte, ¿verdad? Va perdiendo temperatura acá, hasta llegar de forma lineal, ¿verdad? Digamos, hasta 0, ¿verdad? No va a haber, o sea, no nos vamos a bajar de 0 y después volver a subir, no, ¿verdad? Tiene que ser algo coherente, ¿verdad? Y por otro lado, podría decirles que, bueno, hay más cambio de temperatura en el aluminio, ¿verdad? En el aluminio. En el cobre, ¿verdad? Porque este pasa de 0 a 147 y el otro pasa de 225 a 147, ¿verdad? Pero esa sería, pues, el ejercicio. No sé si hay alguna consulta, muchachos, con el ejercicio, si quedó claro, si hay algún paso que quieren repasar. Si no hay consultas, entonces pasamos al siguiente ejercicio de radiación, ¿ok? A todos les dio esta respuesta. Está viendo que... Bueno, yo lo acabo de Sí, lo que modificar. pasa es que al principio lo había dividido entre otro número, entonces lo corregí después. Gracias, Inge. Ok, ok. Bueno, pasemos entonces al otro ejercicio. El otro ejercicio es bien sencillo. De hecho, estaba en la mañana, antes de iniciar, además de que tenía los problemas de que sentía que la computadora, y bueno, yo desde mi lado no siento tanto problema, pero sí recuerdo que me dijeron la vez pasada que la pizarra se miraba algo trabada. No sé si todavía es así, pero lastimosamente no puedo. Voy a seguir viendo cómo hago que esta laptop sirva, ¿verdad? Lastimosamente cuando les doy clase desde la laptop no es por gusto, sino porque me toca. Entonces, eh, espero que, no, que desde su lado no se mire, no sea tan mala la experiencia, ¿verdad? Pero ahí voy a ir viendo, ¿verdad? Mi primera solución va a ser, pues, formatear la computadora, tal vez así mejora un poco. Y si no, eventualmente, pues, tengo que hacer algún tipo de inversión para que ande un poquito mejor. Pero bueno, el siguiente ejercicio es este. Como les digo, la mañana me tardé no solo por eso, sino que estaba buscando un ejercicio de radiación, ¿verdad? Y la verdad es que de los que vi, ninguno estaba del todo, digamos, no había muchas complicaciones. Vi uno que parecía interesante, pero parecía de radiación el ejercicio.
pero al final terminaba siendo de siempre de conducción, ¿ok? Y lo único interesante de ese es que me daban algunos datos en watts, pero recuerden que un watt por cualquier cosa, ¿verdad? Voy a anotar por acá. Si a mí me dan datos en watts, W, esto es lo mismo que joule sobre segundo. ¿Qué es la misma unidad de delta Q sobre delta T? Entonces, no tengan mucho miedo cuando miren la unidad watt, ¿verdad? De hecho, si no me equivoco, ¿verdad? En los datos, aquí aparece en watt, ¿verdad? Pero la constante de Stefan Boltzmann aparece en términos de watts, pero recuerde, watt es lo mismo que joule sobre segundo, así que no hay ningún problema con eso. Igual, me pareció interesante este ejercicio 57 por una única cuestión, que aquí sí, yo creí que el ejercicio de la vez pasada iba a involucrar eso, pero al parecer no. En este caso, sí, ¿verdad? Vamos a leerlo para entender a qué me refiero, ¿verdad? El ejercicio dice, ¿cuánta potencia radia? Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Aquí dice, ¿cuánta potencia radia una esfera? Entonces recuerden, cuando a mí me dicen, en este caso, la forma, tiene que importarme. ¿Por qué? Porque al decirme la forma, me están diciendo, pues, bueno, a partir de la forma del objeto que está radiando, yo voy a encontrar cuál es el área superficial, ¿verdad? Entonces, una esfera de tungsteno, ¿verdad? En este caso, podríamos considerar que el material importa, pero ya me dice el ejercicio cuál es la emisividad del tungsteno, que esa es la razón por la que me importa qué material es, de 16 centímetros de radio. ¿Ok? Aquí simplemente me habló de información de la esfera, ¿verdad? Yo tengo una esfera que es de tungsteno, ¿verdad? Está radiando energía. Nosotros sabemos que tiene una emisividad de 0.35 y yo sé que el radio, ¿verdad? Es de, vamos a ponerlo en negro solo para que este radio es de 16 centímetros, ¿ok? Esa es la información que me ha dado. Eso es todo lo que me interesa de la primera, ¿verdad? Y bueno, me dice que está a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿verdad? El inciso A me dice cuánta energía radia. Entonces simplemente estoy pensando yo en la energía, en el calor que emite directamente la esfera. No me importa el ambiente, no me importa nada, solo estoy pensando en la energía que va a transferir la esfera, la energía que la esfera está conduciendo hacia el entorno. Entonces, a mí solo me interesa eso, ¿verdad? Recuerden que la fórmula que nosotros teníamos para la transferencia de calor, ¿verdad? En este caso era la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann, por el área, el área superficial, mejor dicho, por, en este caso, T a la 4, siendo T la temperatura del objeto, ¿verdad? Si recuerdan de la teoría, cuando se abra acá, teníamos dos formas de esta, ¿verdad? Sería la tasa de flujo, ¿verdad? De calor que emite en sí el cuerpo, y la otra es cuando hay un ambiente, o sea, cuando ya consideramos el ambiente, ¿verdad? Y esta sería la tasa de calor neta, ¿verdad? Tanto lo que está emitiendo la esfera como lo que el ambiente le está transfiriendo de alguna forma a la esfera. Entonces sería la tasa neta, tanto lo que emito como lo que absorbo. En este caso, solo es lo que emito. Y el inciso A me dice a mí únicamente lo que nosotros, bueno, lo que la esfera emite, ¿verdad? Entonces,
Si regresamos al ejercicio, la emisividad me lo dio como un dato. La constante de Stefan Boltzmann es una constante, ¿verdad? Obviamente, bueno, lo voy a anotar aquí a la izquierda para tenerlos a mano. La emisividad ya sabemos nosotros del ejercicio, o bueno, del relato que es 0.35. La constante de Stefan Boltzmann es 5.78, creo que era, ¿verdad? Por 10 a la 8. Por 10 a la... 10 a la... No, 5.67 por 10 a la menos 8. Okay, vamos a borrar. Perdón, no era menos 8, ¿verdad? Era, sí, menos 8. 67 por 10 a la menos 8. Y las unidades watt sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Watt sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. La temperatura, ¿verdad? Yo sé que 25 grados Celsius, pero debido a que la constante de Stefan Boltzmann está en Kelvin, ¿verdad? Yo ocupo pasarlo a Kelvin. ¿Cómo lo paso a Kelvin? Sumándole 273. Entonces esta temperatura, ¿verdad? Sería 298 en Kelvin. El único dato que yo no tengo directamente es el área superficial, se fijan. Pero yo sé que el área superficial para una esfera es 4 pi r cuadrado. Y nosotros sabemos que r es igual a 16 centímetros, pero lo vamos a pasar a unidades estándar porque esta constante está en metros. Si no lo pasamos, fíjense bien, nosotros podemos trabajar con los datos directamente como nos lo dan. Y la respuesta va a estar completamente errónea, porque cuando nosotros trabajemos eso, al final, si no le ponemos atención a que las unidades que tiene esta constante, entonces no se cancelaría, ¿verdad? Yo estaría multiplicando una cantidad que está en metros con una cantidad en metros cuadrados con una cantidad que estaría en centímetros al cuadrado, lo cual no sería correcto, ¿verdad? Yo estaría cancelando una cantidad que está en Celsius a la 4 con una cantidad que está en Kelvin a la 4, lo cual no sería correcto, ¿verdad? Entonces sí es necesario, ¿verdad? Cuando estamos en radiación, pasar todas unidades a metro y a Kelvin, ¿verdad? Entonces en este caso sería 0.16 metros, ¿verdad? Con esto, pues nosotros podemos calcular cuánto es esa área superficial, que sería 4 por pi por 0.16 al cuadrado. $0.322 es lo que me da a mí. 0.322 sería metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para calcular el inciso A, delta Q sobre delta T, es simplemente, pues, la multiplicación de todos estos factores. De hecho, en vez de hacer esto, simplemente voy a este 0.35, 5.67 por 10 a la menos 8, 0.322 y por último 298, todo lo que es elevado a la 4, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Sería 0.35 multiplicado por 5.67 por 10 a la menos 8, ¿ok? Eso lo multiplico por 0.322 y lo multiplico por 298 elevado a la 4. ¿Ok? Entonces me da 50.4 watts, que es lo mismo que decir 50.4 joules sobre segundo, si ustedes quieren dejarlo que se olvida. Da igual la unidad en la cual ustedes lo dejen. Entonces, esta sería la respuesta para el inciso 1, ¿verdad? Ojo, esa potencia, ¿verdad?
es únicamente la energía emitida por la esfera. Ahora bien, como les repito, ¿verdad? Igual, que esté emitiendo radiación, ¿verdad? Térmica, la esfera, no significa que no puede absorberla. O sea, de hecho sí, ¿verdad? O sea, está al mismo tiempo que está emitiendo, está absorbiendo. Entonces, esta es únicamente lo que emite la esfera al ambiente. Ahora, el inciso B me dice, si la esfera, ¿verdad? Vengo yo y la esfera no está en un aire libre, digamos lo que sea, la encerramos en una habitación y las paredes de la habitación, ¿verdad? Entonces es la misma esfera, pero las paredes de la habitación se mantienen a menos 5 grados Celsius, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de flujo de energía neta hacia afuera de la esfera? ¿Verdad? Entonces ahí ya cambia la cosa, ya no simplemente estamos emitiendo, sino que se emite y se absorbe, ¿verdad? Energía térmica. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la tasa de flujo de energía neta hacia afuera de la esfera, ¿verdad? Vamos a tener esta misma fórmula, pero ya no es multiplicado por t a la 4, sino por un t1 a la 4 menos un t2 a la 4. En esencia, es lo mismo. En esencia es lo mismo. Pero no tenemos una temperatura extra, ¿verdad? Digo, en esencia es lo mismo porque al final siempre es emisividad por constante de Boltzmann, por un área, por una temperatura. Solo que ahora la temperatura no solo es la temperatura de la esfera, ¿verdad? Sino que también incluye la temperatura del ambiente. O sea, al estar más frío el ambiente, o bueno, al fijar la temperatura del ambiente a una temperatura, ¿verdad? Entonces ahora la transferencia de energía pues va a ser distinta, ¿verdad? A mí me están diciendo, se fija la temperatura de las paredes a esto. Entonces, T1 va a ser la temperatura de nuestra esfera de tungsteno, ¿verdad? Entonces estos serían los 298 a 4. Y T2 es la temperatura del ambiente, que me dicen que es menos 5. Vamos a ponerlo aquí a la par también. T2 es igual a menos 5, pero la ocupamos en Kelvin, ¿verdad? Entonces les tenemos que sumar 273. O sea que es 268, ¿verdad? En Kelvin. Esto a la 4, ¿verdad? Y si se fijan, es básicamente el mismo cálculo, ¿verdad? Nada más que vamos a multiplicarlo por un gradiente de temperatura distinto. Ya no estamos considerando de que digamos, todos los 25 grados están, el gradiente, la diferencia de temperatura ya no son exactamente los 25 grados, sino que va a importar la temperatura a la cual nosotros fijamos el ambiente. Entonces nosotros tendríamos 0.35 multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8. Esto multiplicado por el área transversal, que sigue siendo 0.322, ¿verdad? Y eso, ¿okay? La multiplicación de estos tres, 0.35, 5.67 por 10 a la menos 8, 0.322, lo multiplico por esa diferencia de temperatura. Bueno, el 298 elevado a la 4 menos el 268 elevado a la 4. ¿Ok?
no les digo los resultados individuales porque, digamos, el resultado de esto de acá es un número bien grande, el resultado de esto de acá es un número bien pequeño, ¿verdad? Pero en conjunto, ¿ok? Lo voy a hacer ahora todo en una sola. $298 elevado a la 4 menos 268 elevado a la 4. Me dice que es de 17.4 watts. Es menos, ¿verdad? Cuando ya consideramos que no únicamente está emitiendo energía, ¿verdad? Sino que existen otros factores, el ambiente en este caso, que influyen en la tasa neta de flujo de calor. Y si nosotros fijamos, pues la temperatura a menos 5 grados Celsius, entonces eso significaría que, pues, la transferencia de calor es únicamente, neta, ¿verdad? Es únicamente 17.4 watts. Bueno, muchachos, esos son los dos ejercicios que tenía para el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta con el segundo ejercicio. Fíjense bien que si el ambiente, solo por cualquier cosa, ¿verdad? Si el ambiente está más caliente, ¿verdad? Que la esfera, al final la tasa neta en la esfera, ¿verdad? Va a ser, digamos, negativa, lo que significaría que, ok, si en realidad, en general, si el ambiente es mayor, tiene una mayor temperatura que, o si la temperatura de, digamos, en este caso las paredes, ¿verdad? Fuesen más calientes que la temperatura de la esfera, entonces la esfera en general lo que estaría haciendo es absorbiendo energía, ¿verdad? No emitiéndola. O sea, va a emitir una cantidad, pero va a absorber más de lo que emite, ¿verdad? Bueno, muchachos, si no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar aquí. El día de mañana, si no me equivoco, no tengo a mano ahorita los valores, los PDFs, pero estoy casi seguro que el día de mañana pues ya empezamos con un tema nuevo y sería ya algo completamente distinto, ¿verdad? Que sería la parte de sonido. Voy a ver si entre mañana y el miércoles, ¿verdad? Entonces genero una guía con ejercicios de tanto dilatación térmica como tensión térmica, aunque de tensiones térmicas hay bien poquito, ¿verdad? Y también de este tema, ¿verdad? Para que tengamos una tarea como guía, ¿verdad? De estudio. Y de la parte de temperatura, ¿verdad? De la parte de termodinámica. Si no hay consultas, entonces nos quedamos aquí, muchachos. Eso sería todo por hoy.